Ensenada TV presenta Promoviendo la Participación Ciudadana con el licenciado Julián Rivera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Este es su programa Promoviendo la Participación Ciudadana. Mi nombre es Julián Rivera Velázquez y les damos las gracias por estar acá con nosotros. Los invito a que nos vean por Facebook, YouTube y Digital Ensenada Radio. Y bueno, en este día que me tocó tocar un tema muy sensible que sucedió en el país, en México, y es un tema que nos atañe a todos, porque no solo la Ciudad de México, Chiapas y Guerrero y Morelos, no solo son los que sufrieron el terrible terremoto que ocurrió y que pues sufrieron pérdidas de vidas y también de mucho recurso material, ¿no? Muchas casas, edificios y todo eso. Y bueno, podemos ver que a partir de ese 19 de septiembre el país se volcó, pero en una forma muy humana para poder sacar adelante todo lo que sucedió, en sacar la gente, en sacar lo poquito, lo mucho para aportar para los damnificados y la gente que se unió para poder hacer el trabajo de sacar a los que estaban abajo de los escombros. Es un momento que da mucho, por un lado da mucho gusto que nos unamos como mexicanos para poder estar como hermanos y poder abrazar también las desgracias de otros y que sintamos que somos uno, México es uno. Y este comentario se los digo porque a partir de allí la gente volcó un enojo, gente que no se había manifestado por tantas y tantas cosas de un México lastimado, de un México que ya no está conforme con las autoridades, no está conforme ni con los partidos ni con las autoridades, al grado de que no dejaron que se metieran ni que se fueran a tomar la foto con la gente en la desgracia. Es un parteaguas en el país, que fue una desgracia, pero la gente se volcó en contra de todos esos tipos de sucesos de los años anteriores, cuando pasaban este tipo de cosas, de que los funcionarios iban y se tomaban la foto y que se aprovechaban de las aportaciones de la gente y que se aprovechaban de las despensas. Y hoy los ciudadanos del país y los ciudadanos del centro de la República se hicieron cargo, que no le tenían confianza al gobierno, no tenían confianza ni tienen confianza en cuanto a que las cosas lleguen a la gente que verdaderamente necesita, verdaderamente perdió todo, y que no queden en el desamparo como en otras ocasiones que han pasado este tipo de cosas. Sí, eso es bien importante, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con los mexicanos? ¿Qué pasa con nuestro país? El país está, los mexicanos enojados, están molestos por tantos años de gobiernos que nos han llevado a la miseria, nos han llevado a que todos esos actos de corrupción, todos esos impunidades que hay en el país, la inseguridad, ver que todo aquel que llega a gobernar se olvida nada más que dice
en el momento en que le toca estar en el puesto, decir, ya gané, ya con todo el perdón, ¿no?, de ustedes, ya fregué, ¿no? Y ya la hice. La verdad es de que todo ese tipo de cosas, todo eso que se ha ido metiendo en la gente, en el que todo lo que se han robado los gobernadores, todo lo que se han robado los presidentes municipales, lo que se han robado desde funcionarios de tercer nivel hasta los de primero, y siento esto un problema ya muy crítico, que la gente ya no haya la manera de cómo acabar con la corrupción. Y sí, en verdad, si el jefe, el que está arriba, el presidente, no pone el ejemplo de acabar con la corrupción, y también no pone la muestra en su persona, en su forma de ser, pues también todos los de abajo también empiezan a hacer sus cosas, ¿no?, sus actos de corrupción. Como lo vemos ahorita en este momento, es algo que está desatado. Es algo que está desatado, y está la gente molesta porque todas las concesiones que se hacen y no es clara, no es claro su forma de hacerlas. Todo el tipo de obras, todo el tipo de compras, todo el tipo de sobre todo las concesiones que se hicieron sobre las reformas, las nuevas reformas. Eso ha calado en la gente, y la gente se siente molesta porque ¿dónde quedaron aquellas promesas que se decía que se iba a bajar el gas, que se iba a bajar la luz, que se iba a bajar todo ese tipo de que ya no iba a haber gasolinazos? ¿Dónde? La gente está molesta. Y no solo la gente en lo común, sino también los empresarios, porque hay muchos impuestos muy abusivos. Yo creo que en el futuro la gente se tiene que organizar para ver de qué manera se acota este tipo de cosas, porque sobre todo en todos los rubros, decir, ¿sabes qué? ¿Por qué hay corrupción? Por esto, ¿no? ¿Y en qué áreas? Pues los especialistas ciudadanos que empiecen a hacer mesas de trabajo porque finalmente, si es una obra, le queda a los ciudadanos. Y si, como comúnmente se usa, ¿no?, ya las obras ya les viene quedando el 50%, porque lo demás se reparte entre todos, ¿no?, entre el que hace la obra y el que le da la obra. Entonces, todo ese tipo de cosas nos viene a dar un montón de sinsabores y enojos de la gente. Por eso es bien importante, pues, y yo por eso decía que esto que ocurrió el 19 de septiembre fue algo que incitó, o sea, salió del letargo mucha gente para manifestarse y decir, estamos en contra del gobierno, la forma de gobernar, en cómo manejan las cosas, en cómo maquillan las cosas para decir que no pasó nada. Y sin embargo, se pueden ver que hay muchas cosas que no salen en la televisión, y hay cosas que están atrás que no se dice, sobre todo en la Ciudad de México, cómo cayeron en el acto de corrupción de darles permiso a edificaciones que no cubrían los requisitos, sobre todo que había niños, había niños que pudieran sufrir como sufrieron ahora en esta ocasión, que murieron varios niños. Yo creo que
que en términos generales debe de haber una conciencia en todo, desde el más pequeño hasta el ciudadano también, porque a veces nosotros caemos si nosotros no ponemos también nuestra parte, también va a seguir existiendo la corrupción. Por eso debe de haber una buena revisión y poder hacer mesas de trabajo ciudadano para que haya un tipo de antecedentes de todo lo que vaya ocurriendo para que no siga pasando, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas. Pero además, no solamente la gente está en contra de los gobiernos por la falta de claridad en el uso de los recursos públicos. No solamente eso, también está en contra de los partidos políticos, porque por el afán de ganar, ya a veces no van por el que llegue una persona y que actúa bajo los principios del plan de gobierno que trae un partido político. No, van sobre lo mismo que van todos. Por eso hay veces que dice la gente, no se distingue quién de cuál. Si la izquierda o la derecha o la del centro, ¿quién es la mejor? No se distingue. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, simplemente a un policía le das el arma y cambia hasta la forma de caminar. La gente cambia, y para eso es importante que haya una buena supervisión y que si pasa algo, que le peguen así como cuando uno estaba pequeño en las manos, ¿no? Pero con algo pesado para que sienta, ¿no? Yo creo que sí, es bien importante que el gobierno tenga organismos autónomos. Está como el fiscal, el que debe de nombrar, que están por nombrar el Senado, debe de ser una persona que tenga una calidad moral intachable y que sea autónoma. ¿Para qué? Para que no le deba nada a un gobernante o le deba algo a alguien, para que sea lo que tenga que salir, que salga, y que el trabajo que se haga sea en beneficio de los ciudadanos. ¿Para qué? Para que al final del día, cuando salga, sea una persona reconocida y que se saque lo que tanto agobia al país, la corrupción, y que todos los organismos que se crean para las contralorías, todos los que tengan que supervisar a los funcionarios, finalmente su trabajo consiste en revisar lo que hacen los demás para poder saber qué es lo que están haciendo mal. Pero lo hacen de una forma que finalmente se hacen gente que al rato no te pasó esto, pero me tienes que dar tanto, ¿no? Entonces, de esa manera, pues no hay una autonomía. O no te voy a hacer esto porque el de arriba me dice que no, porque vamos a quedar mal. ¿Y dónde queda la gente? ¿Dónde queda el recurso que debe de ser manejado de una mejor manera? Pero además, le pasa a muchos partidos, ¿no?, que deben de elegir en el futuro, tienen que elegir a los mejores. A los mejores, no solamente que tengan un currículum inmenso. Los partidos se han equivocado mucho en enviar gente que tiene un currículum, pero no se fijan que tenga un espíritu de servicio, que tenga trabajo comunitario con la gente, que sepan, que tengan la carisma para poder servir a la gente.
atender a la gente, que la gente se sienta atendida, que sea capaz de poder hacer equipos, de hacer ciudadanos, ¿sí? Y que no se escondan cuando están en el puesto. Eso es lo que nos ha pasado, ha pasado en muchos partidos, de que finalmente los que están en los partidos políticos, muchos de ellos son gente de bien y hacen trabajo institucional, pero nadie se fija en ellos, porque ellos están esperando que en base a mi trabajo y que sea una persona honesta, me digan que puedo servir para hacer bien las cosas. Y no. Hay ciudadanos que trabajan con los candidatos, que traen muchos intereses muy perversos, que entran nomás porque están 2-3 meses y le ponen un dinero a las campañas, quedan en puestos que finalmente en un poco tiempo le sacan eso y más. Eso no se trata, por eso los partidos políticos, la mayoría están así. ¿Por qué? Porque no eligen bien, no eligen bien. Y eligen porque él es mi amigo, o porque él es de mi equipo, o si queda me va a cubrir esto. Señores, hay que actuar de una manera honesta para que los ciudadanos tengan lo mejor, que la gente tenga buenos gobernantes, que no siga pasando lo mismo, que ya no creen en los partidos políticos. Y por ende, si mandamos malos gobernantes, pues tampoco van de la mano, ¿no? Tampoco quieren al gobierno. Y la verdad es de que necesitamos que haya más supervisión, que haya más claridad, que no haya tanta impunidad, que sobre todo las leyes se hacen y el que se benefician son los que pueden pagar. Eso es lamentable. Hay formas de cómo si la gente pueda, si es agredida, si tiene algún agravio, que no importa si no tiene recursos económicos o no tiene lo suficiente, que pueda ser atendida y defendida para que se le reparen los daños que se le puede haber ocasionado. Y ahora que se presenta la elección para el próximo año, podemos ver que el gobierno, en lugar de que sea un ente, que sea un organizador de la sociedad, que sea un ente que pueda conciliar los intereses de los partidos políticos para que sea lo mejor, que funcione de una manera mejor, que de una manera democrática, todo ese tipo de cosas que debe de ser un gobierno, lo hace de una manera que hay que pelear, que se peleen todos para que se desbaraten y que la oposición sean un montón para no tener tanta oposición, ¿no? Todo lo que son de izquierda, que se vayan para la izquierda, y todos los de la derecha para la derecha, y bueno, se crea una estrategia de hay que pegarle a hay que pegarle al de Morena, duro, hay que desbaratarlo para que sea menos, hay que desbaratar al PRD, al PAN y al Movimiento Ciudadano, y hay que pegarle al presidente del PAN, y hay que pegarle al que se ponga, al que levante la cabeza, el gobierno, que debe de ser un organizador de los ciudadanos y de los mismos partidos políticos, sobre todo la Secretaría de Gobernación. Debe de ser alguien que debe tener una coordinación política con los partidos políticos y no traer una estrategia tan grave como la está ocurriendo ahorita, porque se me hace grave
que esté ocurriendo una estrategia de darle en la torre al Morena, y darle en la torre al PAN, y darle en la torre al que creen ellos que van a ser los candidatos. Eso es lamentable, y eso es lo que la gente debe de observar, que cómo en todos los medios y en los medios nacionales, cómo están gastando dinero en pegarle en la torre a quien quieren. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza el gobierno de esa manera los medios? Bueno, yo siento que tiene el temor de perder, pero no, lo que debe de hacer es gobernar bien y hacer bien las cosas para que la gente debe de pensar que este gobierno está trabajando bien, y no tiene razón por la cual andar haciendo ese tipo de cosas de crear estrategias para poder opacar a uno, opacar a otro, o desbaratar todos para que todos estén cada quien por su lado, y hacer que hacer menos la oposición, desbaratarla en varias partes para poder hacer que mi voto duro gane. Es lamentable que por eso la mayoría de la gente en México no vota. No vota, aparte de que algunas religiones y algunas cosas de esas, pero hay mucha gente muy apática que deja que poquitos decidan quién es el que nos va a gobernar, y después sufre las consecuencias. La verdad es de que sí necesitamos un México en donde se gobierne para la gente que no tiene, la gente que menos tiene, la gente que sí ocupa, que se les capacite para poder tener un mejor nivel de vida. Eso, si un gobierno te está dando despensas y te ayuda a que ponerte un techo en tu casa, un piso, o sea, sobre todo el que te está dando despensas, no es un gobierno que quiere que tú sobresalgas. Es un gobierno que te está dando nomás para cuando quiera que lo apoyes por lo que te da. Yo creo que los gobiernos tienen que hacer mucho trabajo en relación a formar ciudadanos de bien, con técnicos, enseñar técnicas, enseñar profesiones en las colonias. Algunos funcionarios y algunos candidatos nada más van cuando necesitan el voto, pero ya que ganan, se olvidan de todo, ya no regresan, y eso la gente lo critica, y da pena a veces, da pena andar pidiendo el voto por alguien cuando el que hicieron ganar nunca lo vieron, y nunca siquiera fue a dar algún informe de lo que anda haciendo. Es lamentable que eso suceda. Se tiene que cambiar mucho ahora con lo de la presidencia de la República. Yo siento que la gente tiene que valorar todo ese tipo de estrategias que se traen, sobre todo el trabajo que está haciendo el PRI con el PAN para desbaratar alguna candidatura del PAN. Es bien importante pues que se pueda ver que las gentes que estuvieron con Calderón, cómo están trabajando en favor de que pueda haber en un futuro un candidato del PRI. Y bueno, son arreglos que hacen gente que salieron del PAN, que de alguna manera han traicionado los principios del PAN y los programas del PAN. Y yo creo que sí se debe de sancionar ese tipo de cosas, porque va en contra de que pueda haber una buena legislación para bien de los mexicanos, y que cambie esto, que cambie en el futuro, que no nos vean la cara
de cómo se hacen las cosas de una manera tramposa para poder pegarle en la torre a uno, pegarle en la torre a otro, para poder o mandar un candidato con una estrategia de decir, ¿sabes qué? Le voy a hacer encuestas para que ganes, ¿no? Le voy a hacer encuestas donde tú estés arriba para que te animes y te alborotes, decir yo quiero ser presidente, ¿no? Y esas son estrategias que si te fijas, el PRI y el gobierno así lo han hecho durante mucho tiempo, en desbaratar las oposiciones, alborotar a alguien, diciendo lo que tú puedes ganar para que desbarate algo o a alguien. Y así está, y así está. Ojalá y que el país pueda evaluar todo ese tipo de cosas, movimientos que se hacen a través de una manera, a través de trampas y a través de eso, para poder manejar a la gente para que pueda votar o no pueda votar. Yo creo que por eso la gente ha dejado de ver esos programas de televisión que han dañado tanto al país, y son específicamente dos, que tienen muchos intereses e incluso que tienen hasta diputados. ¿Por qué? Ayúdame en esto, te doy esto, pero también tienes que decir esto. No digas esto malo. ¿Por qué? Porque también tienes intereses. La verdad es de que sí estamos mal. Necesitamos hacer muchos grupos ciudadanos de todos los niveles y de todos los temas para poder supervisar tanto las concesiones, tanto las compras, tanto las obras, tanto todo el tipo de corrupción que hay en ese tipo de cosas. Sobre todo, nomás fíjense, los puertos, el gobierno les mete lana y las concesiona y ni siquiera a los mexicanos los dejan entrar. Concesiona el gobierno, hace las carreteras, pone una parte, se las concesiona a otro y no puedes ir de aquí a Sinaloa, ya son como 1,000 y tantos pesos de puras casetas. Si vas de aquí a México son un montón, y a los pobres transportistas también un montón de lana que se les cobra. Yo creo que sí se debe de haber una mesa de trabajo nacional para revisar todo ese tipo de cosas, porque no es posible que en México por todo nos cobran. Por caminar 50 kilómetros ya te están cobrando 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Eso está mal. Se tiene que revisar todas esas cosas, pero además yo creo que sí tiene que haber una revisión de los impuestos que alguna gente consideran abusivos. Estamos en una etapa del país que sí se tiene que revisar todo y tiene que ser ciudadanizado, porque estamos viendo que los organismos que son creados para revigilar y supervisar, sobre todo en los ayuntamientos, se aprueba el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos, ¿sí? La ley de ingresos y el presupuesto de egresos, y el presidente ya le autorizan la ley y el presupuesto y hace lo que le da su gana. Maneja las cosas, el dinero y el poder, puedes hacer muchas cosas. Y el que le toca vigilar, que en los ayuntamientos es el cabildo, de acuerdo a la secretaría. Pero como los compran y como están con el presidente, no hacen nada y el presidente hace ya ve lo que pasa aquí en el Senado. Y así nos vamos para el Congreso del Estado. Nos vamos para el Congreso del Estado y el presupuesto se aprueba y el gobernador hace lo que quiere, y a veces también sucede lo mismo de que tiene el carta abierta de acuerdo ya después de que le apruebas el presupuesto. Y le falta más claridad en la revisión. Y si nos vamos al Congreso de la Unión, pasa exactamente lo mismo. Hay un montón de intereses y ahí ya el gobernante en turno hace lo posible por tener la mayoría. ¿Para qué? Para que no le digan nada y regastar el dinero. Y no solo gastar el dinero, sino endeudarse lo que quiere para tener el país de más pobres y más endeudado.
Yo creo que sí tenemos que hacer una reflexión todos los mexicanos para en un futuro muy próximo poder reclamar y hacer todo lo posible para que no nos pase esto que nos está pasando cada vez, todo lo mal que hace el gobierno, todo lo mal que hacen toda la gente que tiene la oportunidad de servir a la gente, de manejar los recursos del país. Lo tenemos que pagar finalmente todos. Cada vez es más y más y más y más. ¿Hasta dónde va a llegar el momento en que tiene que pagar la gente más impuestos y más impuestos y más impuestos por todos lados, donde quiera que vas? Es una reflexión que les dejo ahí y pues yo lo dejamos ahí. Muchas gracias por su atención y estamos a la orden en otro programa de Promoviendo la Participación Ciudadana. Muchas gracias. Ensenada TV. Promoviendo la participación ciudadana con el licenciado Julián Rivera.